Una isla diminuta e inhóspita en el Pacífico, sacudida por el viento. En las áridas laderas de un volcán apagado se encuentran cientos de estatuas imponentes, restos de una civilización perdida. Soy John Rhys Davies. Acompáñenme mientras investigamos los secretos de la isla de Pascua a continuación en Arqueología. Los nativos la llaman Rapa Nui. Es uno de los lugares más solitarios del planeta. 2000 millas al oeste de América del Sur y 1600 al este de la isla más cercana del Pacífico. Con tan solo 15 millas de longitud, la isla de Pascua tiene suelos rocosos, pocos árboles y fuentes de agua limitadas. Se encuentra demasiado al sur del Ecuador para ser un paraíso natural. Los inviernos de la isla de Pascua son ventosos, húmedos y fríos. Entonces, ¿cómo y por qué los antiguos isleños crearon 900 estatuas imponentes que llegan a pesar hasta 80 toneladas cúbicas? Ese logro, en un entorno tan agreste, ha desconcertado a innumerables estudiosos, exploradores y escritores y les ha supuesto un desafío. El primer europeo en llegar fue el holandés Jacob Roggeveen en 1722, un domingo de Pascua, de ahí el nombre de la isla. Dijo que los isleños llevaban a cabo sus oficios religiosos frente a altas y extrañas estatuas. Algunos visitantes posteriores nos dejaron informes contradictorios, debido sobre todo a que sus estancias eran cortas y superficiales. En 1774, un explorador inglés, el capitán Cook, se encontró con que muchas de las estatuas se habían caído y roto, pero otras todavía permanecían en sus solemnes plataformas o ajú. Observó que había plantaciones de bananas, de caña de azúcar y de batatas. También había algunas canoas agujereadas y aunque los isleños eran amistosos, se veía a pocas mujeres como si se estuvieran escondiendo. En el último siglo, negreros procedentes de Perú diezmaron la población. A principios de los 70, la única ocupación de los isleños eran los rebaños de ovejas. Los visitantes eran algo poco frecuente. En la actualidad, todo eso ha cambiado. 2 veces a la semana un 747 cargado de turistas aterriza aquí, en la única ciudad de la isla, llamada Angaroa. Ahora, los isleños dependen económicamente de la promoción de la poderosa áurea de misterio que rodea las piedras, de las muchas teorías y mitos que han surgido para explicarlo. Los isleños tienen sus propias tradiciones. Una fuerza natural, llamada mana, fue la que movió las piedras. Muchos isleños todavía creen que un poder sobrenatural, el mana, movió las estatuas. De otra forma, ¿cómo podrían haberlo hecho? Creemos que las estatuas fueron por su propio pie a los ajú, y eso es algo que no debiera ser olvidado. Algunos forasteros han sugerido ideas igualmente fantásticas, como que las estatuas fueron arrancadas de la roca con la ayuda de visitantes alienígenas y tecnología extraterrestre. Otro impactante mito nació de la célebre expedición Kon-Tiki, realizada en balsa y dirigida por el explorador noruego Thor Heyerdahl en 1947. Con esta proeza, Heyerdahl esperaba probar que las islas del Pacífico fueron colonizadas por civilizaciones avanzadas de América del Sur, tales como los incas. Eso implicaba que los polinesios no eran capaces de desarrollar una cultura de esas características. Pero prácticamente no había ninguna evidencia sólida que respaldara la teoría de Heyerdahl o el trasfondo racista que había implícito en ella. Recientemente se ha desarrollado un mito más sutil sobre las estatuas, que los constructores arruinaron su medio ambiente y su civilización en un proceso inquietante, similar a algunas situaciones modernas de catástrofe medioambiental. No hay muchos monumentos del mundo antiguo que hayan provocado tantas teorías singulares y contradictorias. Incluso arqueólogos más sensatos están en desacuerdo con la historia real que hay tras las enigmáticas estatuas de la isla de Pascua.
Deberíamos ver las estatuas como el triunfo de una ingeniería brillante, de la maestría de un pueblo emprendedor y dotado de recursos, o como el producto irracional de una cultura que sucumbió a una orgía de destrucción medioambiental. ¿Puede la ciencia adentrarse en los mitos de la isla de Pascua y contarnos lo que sucedió en realidad? Los misterios de la isla de Pascua. Todo empezó con un viaje épico, muy distinto al que había previsto Thor Heyerdahl. En lugar de tener su origen en América del Sur, como Heyerdahl creía, sabemos que los antepasados de todos los isleños del Pacífico procedían del sudeste asiático. Sus grandes viajes de migración empezaron como mínimo 3.500 años atrás. Los arqueólogos han registrado señales de movimiento humano en el mismo momento en que los primeros polinesios exploraban y colonizaban las islas del Pacífico. Los navegantes de canoas tradicionales desarrollaron habilidades asombrosas para orientarse entre las islas. Cuando no había tierra a la vista, se guiaban por las estrellas y por su habilidad para interpretar el oleaje del océano, las nubes y el aspecto de los pájaros. Pero, ¿podría alguien haber planeado un viaje a la isla de Pascua? Llegar a ella era extremadamente difícil. De hecho, una vez hubo llegado gente, quizás un solo grupo alrededor del 400 a.C., parece como si la isla hubiese permanecido totalmente aislada hasta que llegaron los holandeses en 1722. Por tanto, el primer descubrimiento fue probablemente un accidente. Los primeros colonizadores se encontraron en un lugar muy distinto a las otras islas del Pacífico. El zoólogo David Steinman ha estudiado su impacto en las islas flora y fauna. En muchas partes de Polinesia había islas en un radio de 100 o 200 millas y sus habitantes eran excelentes navegantes, así que se comunicaban por doquier. Se podía comerciar con stocks de plantas y animales y todos estos recursos eran bastante intercambiables en cualquier parte de Polinesia. La isla de Pascua estaba tan aislada que una vez la gente llegaba allí había escaso contacto, quizás ninguno, con otra gente. Así que lo que tenían era lo que tenían, y una vez perdían algo, no tenían la oportunidad de navegar hasta una isla cercana para reponer sus stocks. Por tanto, el aislamiento es un factor determinante en la isla de Pascua. Otro factor determinante es que la isla de Pascua se encuentra más al sur que las demás islas tropicales de Polinesia, así que algunas de las cosechas que los polinesios podrían cultivar y comerse luego, allí no pueden crecer. Por lo tanto, los recursos agrarios desde el principio son limitados. Otra cosa que sitúa a la isla de Pascua en desventaja es lo accidentado de su terreno. Es muy ventosa. La mayor parte de la costa está formada por acantilados, así que es difícil salir en canoa, incluso para ir de pesca. Aún así, esa sencilla existencia dio lugar a un asombroso culto a las estatuas. ¿Cómo sucedió? Un cráter volcánico conocido como Rano Raraku sirvió de cantera para la mayor parte de las grandes estatuas de la isla. Al menos 397 de ellas permanecen aquí en distintas fases de fabricación. Varios exploradores han examinado la cantera, pero el primer estudio sistemático de las estatuas de la isla de Pascua empezó en 1982 y continúa en la actualidad. Es el trabajo de una arqueóloga de la Universidad de California, Joan van Tilburg, y sus colaboradores chilenos. La isla de Pascua y la gente de Rapa Nui crearon una cultura neolítica. Eso significa que utilizaban herramientas de piedra, entre otras cosas, para tallar las estatuas. Básicamente lo que hicieron fue realizar esbozos en bloques rectangulares y después, bajo las órdenes de excelentes escultores, añadieron los detalles, sobre todo de las manos y la cara, y las características que deseaban que la estatua tuviera. Cortaron el bloque rectangular, lo prepararon en el mismo lugar y después se lo llevaron de la cantera. Cuando los habitantes de Rapa Nui descubrieron y colonizaron la isla, estaba relativamente arbolada, no de forma abundante, pero sí con exuberancia. Aquí crecía una palmera que era muy útil. Podían utilizar su madera para las palancas y rodillos que necesitaban para el transporte y la construcción de las estatuas. Había otros tipos de árboles y arbustos con cuya fibra podían hacerse fuertes cuerdas. Así que básicamente usaban productos naturales que ya estaban en la isla.
Pero las herramientas que los escultores utilizaban solo era parte del misterio. ¿Cómo se las ingeniaron para transportar las estatuas desde la cantera hasta las plataformas sagradas, o ajú, que construyeron por toda la isla? Van Tilburg decidió investigar las diferentes teorías con la ayuda de un ordenador. Para definir el modelo de escultura de la isla de Pascua, primero tomamos medidas y descripciones de unas 480 estatuas. Después hicimos un análisis estadístico para llegar a la forma, medida y peso modelos. Entonces buscamos por toda la isla la estatua que mejor se ajustara a esa descripción. Y estas estatuas de Ajú Akibi, en especial la primera, son las que mejor definen la estatua modelo. La estatua media que encontraron aquí mide 4 metros de altura y pesa 13 toneladas cúbicas y media. Nuestro objetivo aquí en Ajú Akibi, con esta estatua modelo, fue intentar comprender dos cosas: los métodos que esa sociedad utilizaba para mover las estatuas y la organización que permitía a los habitantes de Rapa Nui llevar a cabo esa tarea. En otras palabras, queríamos saber cuánta gente estaba implicada, cuánta comida ingerían y la cantidad de tierra que habrían necesitado para producir esa comida. Así que nos fijamos tanto en la economía y en los recursos como en la tecnología de transporte. De vuelta a la Universidad de California, Van Tilburg utilizó los datos obtenidos en su trabajo de campo para recrear la estatua modelo en su ordenador. Primero convirtió las medidas de la estatua en un modelo a escala. Con la ayuda de la imagen del ordenador y de modelos a escala, comprobó distintas formas de transportar las piedras. La más simple resultó ser esta. La estatua reposa boca arriba en un simple trineo construido con 2 vigas de madera y tirado por rodillos. Pero ¿cuánto esfuerzo se requirió para transportar una estatua así, desde la cantera Ajú Akibi a lo largo de 9 millas de terreno irregular y rocoso? Para descubrirlo, el doctor Zvi Schiller del Laboratorio de Robótica de la Universidad de California tomó el mapa del primer estudio y digitalizó los contornos del paisaje de la isla. La idea era calcular cuál era el mejor camino desde la cantera al Ajú, donde finalmente se erigió la estatua. Para calcular el camino óptimo, lo primero que hicimos fue calcular la energía que habría requerido mover la estatua a lo largo de cada cuadro de la cuadrícula, en esa cuadrícula que al principio introducimos en el ordenador. Entonces, la energía se calcula a partir de la fuerza necesaria para empujar la estatua y ese cuadro calcula el tiempo necesario para recorrerlo. La fuerza es una función del peso de la estatua, el coeficiente de fricción que nosotros habíamos estimado para ese modo de locomoción y la pendiente del terreno en ese punto. A partir de esos datos para cada cuadro de ese terreno, usamos técnicas estándar de investigación para encontrar el mejor camino. Creo, desde mi punto de vista como ingeniero, que este es el ideal, el mejor camino para mover la estatua desde la cantera al emplazamiento. Pero si los habitantes de Rapa Nui no eligieron ese camino, deberían haberlo hecho. Esta ruta óptima habría requerido 70 obreros que empujaran la estatua. Schiller calcula que eso habría requerido 4 días y medio. Hay dos cosas que realmente me sorprendieron al ver nuestro estudio hecho por ordenador. La primera fue la relativamente poca cantidad de madera que se necesitó para llevar a cabo el traslado de la estatua desde Rano Raraku a Ajú Akibi. Lo que de alguna forma también me dejó atónita fue el número de días que barajábamos. Como mucho, podrían haber movido esa estatua en 4 días y medio. El otro modelo nos daba 7 días. Realmente ese es un periodo de tiempo relativamente corto. La arqueología puede contarnos tanto de la gente como lo hace de las cosas. Creo que lo importante de esta investigación es que nos informa sobre el alcance de la organización social de Rapa Nui, la cantidad de gente implicada, la cantidad de recursos que habrían necesitado y la cantidad de comida necesaria para llevar a cabo semejante tarea. Creo que estamos aprendiendo tanto de la sociedad como de los métodos que esa sociedad utilizaba para mover la escultura. Pero no todas las estatuas eran iguales. En el emplazamiento de la cantera hay algunos monstruos de al menos 65 pies de largo. La magnitud y los recursos humanos implicados son sorprendentes. ¿Existía algún tipo de competición ritual en el trabajo? ¿Un equipo intentando ganar al otro en la producción de estatuas mejores y más grandes? ¿Y condujo esa competición finalmente a una guerra y a la extinción de la cultura de la isla de Pascua? Quizás las antiguas leyendas puedan proporcionar una pista sobre lo que ocurrió.
Los antiguos mitos de Rapa Nui cuentan cómo llegaron los primeros hombres. Explican que un gran jefe, Hotu Matua, llegó aquí, a un lugar llamado Ankena, en la costa norte de la isla, y repartió la tierra entre sus 6 hijos. De esa forma, se crearon las 6 divisiones fundamentales de la tierra, conocidas como Mata. Pero la palabra Mata tiene otro significado: ojos. Los ojos de los antepasados que imbuyeron a las estatuas de poder. El poder ancestral, otorgado a los 6 territorios sagrados de la isla, era la fuerza más importante en Rapa Nui. Para capturar ese poder, los isleños erigieron sus imponentes estatuas. Los Rapa Nui esculpieron tal cantidad de estatuas porque las usaban para reafirmar la propiedad de la tierra. Las usaban como vehículos de invocación a los espíritus de los dioses, para que estos garantizaran la fertilidad de la tierra y para afirmar su estatus y rango en esa sociedad altamente competitiva de la cual formaban parte. Durante un tiempo, los recursos de la tierra y del mar mantenían a los habitantes de Rapa Nui. ¿Qué pasó a medida que la población fue aumentando? Cuando los arqueólogos empezaron a estudiar las ruinas de las antiguas casas y asentamientos, descubrieron algo asombroso. A medida que el culto de las estatuas fue progresando, los emplazamientos activos empezaron a multiplicarse en la costa sur. En pocos siglos, el número de emplazamientos se multiplicó por 10. Al final, quizás 7 u 8.000 personas abarrotaban la isla. Todos compartían el mismo territorio. Todos necesitaban madera para las casas como combustible para el invierno, para canoas y para mover las estatuas. El escenario estaba listo para la crisis. David Steadman ha estudiado el impacto medioambiental. Debemos recordar que, como todas las islas de Polinesia, la isla de Pascua estaba dividida en territorios. Para un habitante de la isla de Pascua no debía ser motivo de preocupación esquilmar la madera de su propio territorio, porque probablemente veían algo de madera en el territorio vecino y pensaban, somos más fuertes que ellos, o quizás podemos negociar, fuera pacíficamente o no. Quizás podemos conseguir algo de madera del territorio vecino. Evidentemente, cuanto más escaseaba la madera, menos dispuesto estaría el territorio vecino a renunciar a ella, cambiarla o lo que fuera. La razón por la cual un programa de reforestación nunca se produjo en la isla de Pascua, ni los territorios pudieron mantener las arboledas, fue que los recursos se volvieron tan escasos que la gente empezó a asaltar el territorio vecino. Y el caos subsiguiente impidió la posibilidad de que algún día la isla fuera reforestada y la posibilidad de mantener las especies existentes. Pero Joan van Tilburg es prudente. Ahora creo que estamos creando otro grupo de mitos, y estos nuevos mitos tienen que ver con la ecología, con el daño que se ha creído que los habitantes de Rapa Nui han causado en su medio ambiente. Y creo que no hay duda de que se perjudicó al medio ambiente. La ciencia lo demuestra, aunque no sabemos hasta qué punto ni conocemos su ritmo y evolución en el tiempo. Hay muchos interrogantes y creo que es injusto, en este momento de la investigación, construir una metáfora del desastre de Rapa Nui sin tener más información. Creo que debemos ser prudentes en nuestra interpretación de los datos ecológicos. Una cosa es cierta. Los isleños continuaron desarrollando nuevas creencias, incluso después de que muchos de los árboles hubiesen desaparecido y de que se hubiesen erigido las estatuas. Esto es Orongo, con vistas a un cráter apagado en el extremo sudeste de la isla. Alrededor de 1500 después de Cristo, un nuevo culto tuvo su origen aquí. Cada año, algunos miembros elegidos de los clanes de la isla nadaban desde Orongo al islote de Moto Nui, casi una milla mar adentro. El que encontraba el primer huevo del ave marina migratoria, el charrán sombrío, ganaría el codiciado título de hombre pájaro, el líder espiritual de la isla. Ese hombre y su familia gozarían de inmensos privilegios.
El culto se creó en parte como respuesta a las necesidades de Rapa Nui de encontrar una forma para afrontar la crisis ecológica que estaban sufriendo. Surgió del propio culto de las estatuas y en muchos sentidos se parecía mucho a algunas de sus prácticas, pero también es excepcionalmente diferente. Creo que la principal razón por la que los habitantes de Rapa Nui trasladaron su comportamiento ceremonial del lugar de los Ajú a Orongo y se implicaron en ese culto increíble fue porque les amenazaba una crisis realmente importante, en términos de reducción del suelo, de niveles más bajos de productividad en las cosechas y de disponibilidad de pescado, lo cual era una de sus mayores preocupaciones. Los pájaros llegaban a Rapa Nui siguiendo bancos de atunes. Los habitantes de Rapa Nui eran muy conscientes de eso y creo que siendo una de sus mayores preocupaciones los pájaros y sus huevos, también se interesaban por la disponibilidad de atún y pescado que necesitaban para sobrevivir. El culto del hombre pájaro tomó el relevo una vez que la gran explosión de construcción de estatuas terminó, pero los viejos valores todavía no se habían perdido del todo. El último secreto de la isla de Pascua se encuentra aquí, en Ajú Akibi. Arqueólogos chilenos descubrieron que estas estatuas se habían erigido después del 1600, más o menos un siglo antes de la llegada de los europeos. Las leyendas de la isla cuentan que fueron tiempos de caos y derramamiento de sangre. Según la ciencia, casi todos los árboles habían desaparecido y la comida escaseaba. Aún así, un jefe se las arregló para transportar y erigir estas 7 estatuas, un triunfo final y un desafío a los muchos mitos que existen sobre la isla de Pascua. Se suele describir Rapa Nui como una especie de parábola del terror o de metáfora del desastre, y sabemos que sus habitantes provocaron grandes cambios ecológicos en la isla. Causaron daño en el suelo, talaron los árboles, acabaron con muchas especies de pájaros, fueron agresivos en la manera de pescar y con otros recursos de los que disponían aquí. Con el tiempo hubo cierta superpoblación. No hay duda de que todo eso sucedió. Pero creo que es realmente importante que recordemos que lo que hicieron los habitantes de Rapa Nui fue adaptarse a los cambios con los que se enfrentaban. En muchos sentidos cambiaron su forma de vida, desarrollaron nuevas tecnologías para cultivar plantas y modificaron el culto de las estatuas, el cual se adaptó y cambió a lo largo del tiempo. No creo que estas estatuas representen el fracaso, sino una esperanza palpable de cambio. Esa gente continuó buscando una salida. Y creo que si algo encontramos aquí es eso. Es un himno al espíritu humano. Todo empezó con un golpe de suerte. Una posibilidad entre 1 millón de que atracara el primer barco, el cual fue empujado por el viento miles de millas en pleno Océano Pacífico. La historia de sus descendientes es una historia de cambios dramáticos. Primero prosperidad, luego escasez de comida y combustible, más tarde enfermedades y esclavitud impuestas por los extranjeros y ahora una invasión de turistas. Durante todo ese tiempo los isleños se han agarrado a su cultura, a una cultura tan extraordinaria que los occidentales han inventado un mito tras otro para explicarla. ¿Pero puede sobrevivir otra generación? ¿Y querrán los turistas escuchar la historia que la ciencia ha revelado o preferirán uno de los múltiples mitos de la isla de Pascua?